la informalidad es el principal enemigo de la Caja del Seguro Social y por algo está en las dos primeras conclusiones del informe de la OIT sobre el programa de pensiones que se entregó al gobierno en octubre del 2022. Ahora, dicho esto, aclaremos qué es informalidad, porque lamentablemente hay una estigmatización mediática de la informalidad. Hay un informe del MEF llamado El Trabajo Informal en Panamá de septiembre del 2015. La economista que elaboró el informe se llama Jocelyn Guerra, donde define los criterios de la Organización Internacional del Trabajo. En la página 10 dice: 1. ¿Quiénes son los informales? Empleados sin contrato laboral. 2. Los independientes, aunque coticen a la Caja del Seguro Social y paguen impuestos, yo soy informal. 3. Los patronos con menos de 5. Gracias, ingeniero, nuevamente por acompañarnos aquí en Radio Ancon. Buenos días, Magdiel. Un saludo a toda la audiencia. Como siempre, es un placer estar acá. El tema de la Caja de Seguro Social nosotros lo hemos venido conversando no desde hace poco, o sea, llevamos ya, yo me atrevo a decir, años hablando acerca de esto, y hay un componente en el que usted ha hecho mucho énfasis desde hace bastante tiempo y es el asunto de la informalidad. Y esto es porque es importante. Sí. A ver, yo me gusta contextualizar las cosas. Como dice, la reforma a la ley de la Caja de Seguro Social es la respuesta, pero ¿cuál es la pregunta? Al margen de las consideraciones ideológicas y políticas, la Caja tiene un problema matemático. Nuestra economía no genera empleo formal, lo genera el gobierno con plata prestada. Al punto tal que a agosto del 2023, que es el último informe de la Contraloría que tenemos del INEC, que el próximo se conocerá el 16 de diciembre, en agosto del 2023 teníamos exactamente o prácticamente la misma cantidad de asalariados privados que teníamos en agosto del 2012. De hecho, entre agosto del 2013 y agosto del 2023, perdimos 26,000 asalariados privados del sector privado, pero se agregaron 77,000 funcionarios y 235,000 informales a la economía. Esto quiere decir que cada trabajador asalariado que perdió su empleo fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 9 informales. El proceso de precarización y estatización del empleo más salvaje que hemos tenido en la historia, producto de que se perdió la confianza de que invertir en Panamá es buen negocio. Los sectores que aportan las 2/3 partes de los empleos en ese periodo de tiempo, o sea, concretamente, comercio, construcción, turismo, industria, logística y otras actividades de servicio, como bloque, aportaron 100% de empleo informal, 100%. De hecho, la informalidad es el principal enemigo de la Caja del Seguro Social y por algo está en las dos primeras conclusiones del informe de la OIT sobre el programa de pensiones que se entregó al gobierno en octubre del 2022. Ahora, dicho esto, aclaremos qué es informalidad, porque lamentablemente hay una estigmatización mediática de la informalidad. Hay un informe del MEF llamado El Trabajo Informal en Panamá de septiembre del 2015. La economista que elaboró el informe se llama Jocelyn Guerra, donde define los criterios de la Organización Internacional del Trabajo. En la página 10 dice: 1. ¿Quiénes son los informales? Empleados sin contrato laboral. 2. Los independientes, aunque coticen a la Caja del Seguro Social y paguen impuestos, yo soy informal. 3. Los patronos con menos de 5 trabajadores. 4. Las empleadas domésticas y 5. Los trabajadores familiares. Ese colectivo ha sido, es y seguirá siendo el motor del empleo. ¿Por qué? Porque, insisto, nuestra economía no está generando empleo formal. De hecho, aquí ha habido un proceso de satanización histórica de la iniciativa privada tan exitoso que nuestra economía solo genera empleo informal. No es negocio. A ver, los sectores que generan, que representan lamentablemente el sector interno de la economía, que genera la mayoría de los empleos, dejaron de ser atractivos para la inversión privada. De hecho, entre el 2013 y el 2023 no hubo generación de empleo formal privado, y de cada 4 empleos que se generaron, 3 fueron informales y el otro fue un funcionario que se financió con préstamo. Entonces, esa es la realidad. Entonces, dentro de todo esto, y con respeto, yo creo que tenemos también que aprovechar y entender, y yo rescato, y cada vez que puedo lo digo, el liderazgo del presidente Mulino para agarrar el toro por los cachos y enfrentar un tema que se ha venido posponiendo por 20 o 25 años. Pues bueno, hay quejas de que, bueno, hacer esto en 2 semanas o en 2 meses, pero bueno, tarde o temprano había que encarar esto. Pero para mí se deben cumplir 2 condiciones, sea lo que sea que salga de esto, porque para mí el proceso es tan importante como el resultado. Lo que salga de esto debe lograr 2 cosas. 1, que haya más
generación de empleo formal privado, para lo cual esto quiere decir que sea lo que sea que salga de aquí, tiene que mejorar la confianza para que haya inversión privada. Sin inversión privada, la Caja del Seguro Social no existe. Primero. Segundo, que podamos lograr esto con un país en paz. No olvidemos que nosotros perdemos el grado de inversión, no solo porque perdimos el trabajo, nos comimos los ahorros y estamos usando la tarjeta de crédito para hacer súper, sino, si vemos el informe de Fitch del 28 de marzo del 2024, que obviamente mucha gente no se lo ha leído porque todavía sigo escuchando, inclusive de la Asamblea, de que qué pasó con los 563 millones de la mina. Miss Fitch nos lo dijo 2 veces. Pero bueno, la primera frase de este informe dice, palabras más, palabras menos, en la degradación de la deuda se debe al aumento de las presiones fiscales y de gobernanza agravadas por los acontecimientos ocurridos alrededor del cierre de la mina más grande del país. Esa es la primera frase del informe. En otras palabras, no había plata y entonces era lo que había en ese momento y si no lo agarramos... Sí, cierra el primer párrafo diciendo, el cierre de la mina de Minera Panamá agrava las presiones fiscales y pone en evidencia los grandes desafíos de gobernabilidad que enfrenta el país. Eso está en el primer párrafo del informe. Ahora, el 12 de septiembre, Moody's se alinea con ese criterio y dice que bueno, que es importante lograr consenso. Pero estamos ahora entonces ante un reto, una situación social importante en un entorno de deteriorada gobernabilidad. ¿Okay? Entonces, y de hecho esto se manifiesta, el problema es que hay gente que piensa de una manera, veo muchas descalificaciones, otros, y siempre me remito a las pruebas PISA. En las pruebas PISA, un resultado recurrente es que solo 1 de cada 100 personas sabe diferenciar una opinión de un dato. Es decir, nosotros creemos más en cuentos que en cuentas. Nosotros construimos narrativas de satanización, victimización y descalificación basados en opiniones, en consignas y eslogans, sin data. Y estamos viendo las consecuencias y lo estamos viviendo, las consecuencias de apelar a emociones. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos ante una situación complicada, no hay confianza, perdimos el grado de inversión, ya vimos el primer impacto, el 17 de abril, Mitradel, la entonces ministra, señala que la pérdida o el cierre de la mina ocasionó un aumento de 1,5% en la tasa de desempleo. Es decir, de acuerdo a Mitradel, información oficial, formal, perdimos 31.403 empleos hasta abril. Aumentaron las tasas de interés, particularmente a nivel comercial. A nivel comercial subieron 14%, a la industria subieron 21%. Esto ha ocasionado una ralentización o estancamiento de los financiamientos bancarios del sector productivo, que son el aceite del motor de la economía. De hecho, hasta entre enero y septiembre, estos nuevos financiamientos marchan 2.700 millones por debajo de lo que fueron los 9 primeros meses del 2019. Es un 18% menos. Esto a su vez ocasiona una disminución en el ritmo de generación de empleo formal, contratos laborales, para ser preciso. Mitradel en los 9 primeros meses de este año tramitó 23.700 nuevas plazas, nuevos contratos laborales, que son 9.200 contratos laborales mensuales menos que en el 2019. Esto entonces está ocasionando lo que acabamos de ver, la última feria hay menos disponibilidad, la demanda de empleo supera con creces la oferta, al punto tal de que recientemente hubo una feria de empleo de Mitradel donde se ofertaron 3.000 vacantes y se presentaron 100.000 solicitantes. Y la otra prueba para mí, la más contundente de que no es chen, el Black Weekend de este año vendimos 21 millones de dólares, el año pasado vendimos 80 millones de dólares. Entonces hay una crisis de liquidez y la capacidad para poder generar empleo en la economía tiene directa relación con nuestra capacidad para poder inyectarle liquidez a la economía. Creo que el pago de la deuda a los proveedores, que ya comenzó, creo que es un paso importante. Ahora, eso es un corto plazo porque esos servicios ya se prestaron. Creo que es clave poder rescatar los financiamientos bancarios del sector productivo. Yo espero que esto comience a verse en el 2025, aunque va a seguir el tema complicado. Y la recuperación del colapso de los flujos de inversión extranjera. El año pasado entraron 2.000 millones, 23% menos que en el 2022 y prácticamente la mitad de lo que entró en el 2019. Esto va a ser complicado, obviamente, todo lo que pasó con el fiasco minero. Ya estamos viendo la publicación de Bloomberg de hoy, que publica el índice de bonos de mercados emergentes que publica JP Morgan cada cierto tiempo.
en enero del 2023, nuestros bonos, dicho sea de paso, 65% de la deuda panameña está en bonos. En el 2023, enero del 2023, teníamos los terceros bonos más seguros de Latinoamérica, superados por Chile y Uruguay, ambos con grado de inversión. En el informe que publica hoy Bloomberg aparecemos en el puesto número 9, inclusive superados por países que no tienen grado de inversión, como Brasil, Paraguay, República Dominicana, Guatemala y Costa Rica. Entonces, todo esto que está pasando tiene incidencias en el mercado internacional. El tema del deterioro de la gobernabilidad, que he puesto directamente en el informe de Fitch cuestiona nuestra capacidad para ponernos de acuerdo. Entonces creo que en ese sentido yo hago votos porque bajemos un poco la intensidad y las descalificaciones y la emotividad de esto. Sí creo que el gobierno tiene que hacer un poco más de docencia, porque al final del día la gente no entiende cómo opera la caja, y bueno, se nos pide que, digamos, decidamos o demos opinión con respecto a este documento. Yo lo leí, realmente denso, pero bueno, yo alabo y me alegro de que se esté dando esto. A lo mejor no nos gusta lo que están diciendo, pero bueno, si yo pienso que ahí dice A, B, C y debería ser X, Y, Z, pues bueno, digámoslo, propongámoslo, mandemos nuestra observación, pero descalificar el proceso o descalificar a quien opina diferente a uno, no estoy de acuerdo. Así que yo espero que este proceso sea llevado de manera respetuosa, constructiva y aterrizada. Lo que no se mide no existe y tiene que ser cifras realistas, ¿no? Porque a veces veo, bueno, tengo cuestionamientos. Tenemos hasta septiembre un déficit de recaudaciones de 1.400 millones de dólares. De hecho, hubo que salir a pedir prestados para poder completar el presupuesto 2024 y bueno, hay una propuesta de que el gobierno va a inyectar 900 millones. Mi pregunta es de dónde, pero bueno, es una inquietud que espero que se aclare, ¿no? 1.400 en déficit, mientras que sumando todo lo que habría que aportar para que se haga efectivo todo este tema de los pagos, hasta donde entiendo, es que haya un aporte de 1.200 millones de dólares, redondeando un poco. Sí. Frente al déficit, esto es como que la gran incógnita que nos hacemos, entonces, ¿de dónde sacamos la plata? Pero vuelvo al tema que usted ha estado haciendo énfasis, y es en la creación de empleos, porque estamos escuchando mucho que si el tema del 3%, que si el tema de la edad de jubilación, pero ¿quién habla entonces de la creación de empleo? Porque necesitamos esos aportes. Desde el punto de vista, digamos, de sentido común, en una economía que no genera empleo formal, agregarle 3% simplemente está realmente agravando la posibilidad de precariedad. Eso como primera reflexión. Ahora hay que analizarlo en un contexto, ¿no? Nuestra economía no genera empleo formal. De hecho, entre agosto, y cito, estoy declamando los informes laborales de la Contraloría, entre agosto del 2019 y agosto del 2023 perdimos 20.000 asalariados del sector privado, pero agregamos 36.000 funcionarios, 49.000 informales, con el agravante de que también agregamos 105.000 nuevos jubilados y pensionados. Nosotros pasamos de generar entre 2009 y 2000, en la década prepandemia, 2009-2019, más o menos 9.200 nuevos jubilados y pensionados por año, pasamos a generar más de 26.000. O sea, triplicamos la cantidad de jubilados y pensionados. Así que yo creo que, insisto, si no va a haber, porque al final del día ha bajado el desempleo porque aumentaron los informales y los funcionarios. Es decir, hay crecimiento económico, pero ese crecimiento económico y la existencia de una población económicamente activa va de alguna manera a determinar el nivel de desempleo. Claro. La calidad del empleo lo va a determinar la inversión privada. Tan sencillo como eso. Si no hay inversión privada, seguiremos generando informales. Entonces, creo que en ese sentido, a ver, ¿cómo nos repartimos? El tema de la edad de jubilación, insisto, también miremoslo en un contexto. Lo que entra menos lo que sale es lo que se queda. Sencillo. Entonces, si hay una caída importante en el número de cotizantes, pues obviamente vamos a tener que buscar cómo extender esto. Pero mi reflexión. Estamos hablando de cómo repartir el pastel, no de cómo hacer el pastel más grande. Y yo creo que ese pastel más grande se hace atrayendo cotizantes. Y es ahí donde está, digamos, mi primera reflexión. Pero, insisto, aplaudo que se esté llevando a cabo esto. No vamos a estar totalmente de acuerdo. Pero insisto, yo creo que yo no me considero poseedor de la verdad absoluta tallada en piedra. Y en la medida en que de esto salga
una ley que refleje los insumos de todos, creo que en ese mismo sentido estaremos, digamos, más contentos con lo que salga. Obviamente no vamos a obtener consenso 100%, pero no hacer nada no es una opción. Mire, las últimas cifras que recuerdo que proporcionó la Contraloría a través del Instituto Nacional de Estadística y Censo con respecto al tema del empleo laboral, más del 50% de la población económicamente activa que está desempleada es joven. Sí, los jóvenes son 24% de los empleados y 54% de los desempleados del país. Y resulta que mientras que las personas que ya van llegando al tope de la edad para jubilarse, obviamente tienen la decisión de si se mantienen trabajando, o muchos de ellos pues se retiran o empiezan sus negocios, quienes deberían estar aportando activamente a la Caja de Seguro Social son aquellos que están desempleados. Uh-huh. Aquí es donde de repente entra un poco este paradigma, ¿no? Esta paradoja. Sí. Mira, los jóvenes lamentablemente son las principales víctimas de la precarización laboral. Hoy, digamos, a agosto del 2023, 52% de los empleos que tenían los jóvenes eran informales. 23% de los jóvenes de 15 a 29 años son ninis. Y los que tienen salario ganan en promedio $695 mensuales, que es $40 menos que el salario promedio en la economía. Entonces sí, definitivamente tenemos que buscar los mecanismos. Y esto se debe, bueno, a miles de factores. Insisto, no hay confianza. Hay una caída en el número de vacantes. La economía, las estadísticas son brutalmente claras. Es más, entre agosto del 2019 y agosto del 2023, la población estudiantil, para poner una referencia, en edad productiva, o sea, de más de 15 años, aumentó 70,000 personas. Muchos de ellos van a ingresar al mercado laboral. Sin embargo, el año pasado, Mitradel tramitó 115,000 contratos laborales menos que en el 2019. O sea, matemática simple. Uh-huh. Si aumenta la oferta, ¿okay?, y disminuye la demanda, yo voy a tener, obviamente, lo que está pasando hoy, que la demanda de empleo es muy superior a la oferta, porque no hay, las plazas que hay son reducidas. Pasamos de un mercado de vendedores, si recordamos la época de 2012 por allá, pues yo me cambiaba de trabajo porque me ofrecían $100 mensuales más frente, ¿ok? Y había una canibalización muy fuerte. Eso pasó, o sea, yo prácticamente decidía dónde yo iba a trabajar. Esto pasó. Ahora obviamente se redujo, y esto es estadístico, la capacidad de generación de empleo de la economía. Las empresas son bastante más picky, ¿no? 65% de los empleadores citan dificultades para encontrar personal calificado. Entonces es el perro mordiéndose la cola. Entonces, sin embargo, los jóvenes se quejan de que no se les pide experiencia, pero no se les da la oportunidad para obtener experiencia. Así que, pero eso lo haremos en la medida que se les den a los jóvenes estas oportunidades para hacer, por ejemplo, pasantías y adquirir, y creo que se está haciendo, porque creo que el tema de mi primer empleo apunta en esa dirección. Son pasantías laborales pagadas, ¿okay? Sin embargo, estamos hablando de números relativamente pequeños. Creo que entiendo, fueron 1,000, ahora se va a subir a otros 1,000. Sin embargo, a agosto del 2023 teníamos 238,000 ninis entre 15 y 29 años. Nuestras universidades en el año 2018, antes de la pandemia, graduaron a 32,709 profesionales, pero menos del 6%, 1,957 encontraron empleo en el 2019, antes de la pandemia. Entonces, obviamente, tenemos una situación, tenemos un sistema educativo divorciado de la realidad laboral del país que no está generando las competencias por las cuales el sector productivo está dispuesto a pagar. Máxima que estamos hablando en una economía que genera principalmente empleo, por no decir exclusivamente empleo informal. El emprendimiento es el motor del empleo. Lamentablemente, los jóvenes se están viendo forzados a entrar en empleos informales. Insisto, hoy 52% de los empleos que tienen los jóvenes son informales. Accesar empleos de bajo salario. Hay una parte no anecdótica, porque es estadística. Los empleos de técnicos medios
y profesionales que tienen salarios promedios mayores, o sea, inclusive por encima de los $1,000. En agosto del 2023, 16% de esos oficios o de esas categorías eran desempeñadas por jóvenes menores de 30 años. 16%. En el 2013 era 21%. O sea, ha habido una reducción. Entonces, a los jóvenes les está costando obtener empleos bien pagados. Entonces, pero los salarios, los buenos salarios solo estarán donde haya inversiones. Si no hay inversiones, habrá informales. Y entonces volvemos al tema del perro mordiéndose la cola. Claro. Si no hay confianza, no habrá inversión. Así que... A ver, porque me imagino que también parte del tema del emprendimiento surge como una respuesta a la necesidad que existe de generar ingresos. Que, claro, si yo tengo oportunidad de ir a una empresa que está dando buenas remuneraciones, que te permite, digamos, prepararte, estudiar, que te da planes de capacitación frente a la situación que atraviesa ese emprendedor que tiene que estar en el día a día viendo a ver si sale esto y sale lo otro, creo que muchos optarían por el empleo porque es algo más seguro, claro, ¿no? por supuesto. Pero no existe, o sea, las condiciones actuales reflejan que esas condiciones, no se, valga la redundancia, no se están dando para que las personas se empleen. Por eso es que el emprendimiento parece ser una respuesta. Sí, bueno, no, y otra cosa importante, ¿no? Ya antes citaba el número de graduados universitarios en el 2018 y el número que consiguieron empleo al año siguiente. En el año 2019, Mitradel tramitó 378,000 nuevos contratos laborales, 378. Sin embargo, solo se agregaron a la economía 52,040 nuevos empleos, todos informales. Pero la parte interesante es que 72% de esos empleos, todos informales, fueron profesionales universitarios con más de 50 años de edad. Sí, esto es perfectamente verificable. Quiere decir esto, que ya antes de la pandemia había mucha gente emprendiendo, pero bueno, obviamente ya gente madura, formada, etcétera. Entonces, ahora efectivamente los empleos que se están agregando a la economía vienen de emprendimiento. ¿Por qué? Porque, insisto, en agosto del 2023 teníamos prácticamente el mismo número de asalariados privados que teníamos en agosto del 2012. Entonces, sí, creo que es importante entender que primero tenemos que facilitar, ese es un proceso. Es más, la modalidad laboral favorita de los jóvenes es el emprendimiento, no es el empleo asalariado. Entonces, tenemos que adaptarnos un poco a lo que está ocurriendo. Cada vez más vamos a ver un mercado laboral marcado por el emprendimiento y la tecnología. Vemos, por ejemplo, cualquier portal de empleo, y vemos que las 2/3 partes, esto es un dato interesante, las 2/3 partes de las vacantes requieren no solamente habilidades digitales, etcétera, sino también el uso de herramientas informáticas. Pero la parte más interesante es que, de acuerdo al censo del año pasado, prácticamente 3 de cada 5 adultos nunca ha usado una computadora. 3 Todavía. 3 de 5, wow. Sí. Entonces, el tema de la digitalización y la transformación digital de la economía no es un tema estrictamente técnico, es un tema humano. Entonces, en ese sentido, el mundo efectivamente va hacia una cada vez mayor digitalización, más hacia una economía de conocimiento. Esa transformación ya empezó aquí hace rato. Sin embargo, somos una economía donde el 70% de los empleos sigue siendo presenciales, pero estamos viendo el ocaso de la economía presencial. Pero no nos estamos adaptando, eso tiene que ser un proceso, eso no lo va a resolver un gobierno, eso es algo, el tema del desempleo juvenil es un fenómeno estructural, no es un fenómeno coyuntural. Yo creo, ingeniero Quevedo, que a lo que usted se refiere es algo también importante, es que paralelo al tema de la discusión que se está llevando a cabo en la Caja de Seguro Social, debería haber una estrategia que sea más holística con respecto a esos planteamientos de cómo está evolucionando el mercado laboral, porque nos vamos a seguir chocando con la misma piedra, porque las dinámicas están cambiando, eso que usted está diciendo, y lo he visto en distintos estudios que han presentado algunos de estos de plataformas de empleo, así como consultoras de recursos humanos, que dicen ya las exigencias del mercado laboral son distintas. La gente quiere trabajar desde casa, la gente quiere poder viajar, tener horarios flexibles, tener como que esa vida en medio de emprendimiento, pero con la estabilidad de un salario. Y eso también plantea esos retos, ¿no? Que
que deberíamos conversar más también de cómo evolucionamos como país. Sí, y en ese sentido, por ejemplo, y hablando entonces ya específicamente del proyecto de ley, primero, nuestro gran problema es el proceso de afiliación de informales. ¿Okay? Okay. En la propuesta simplemente dice que la Caja del Seguro Social reglamentará la incorporación de afiliados voluntarios, algo así, ¿no? Es decir, pero ese es exactamente el problema, o sea, que no aclara en lo absoluto, digamos, qué se va a hacer uno. Pero bueno, a lo mejor esto forma parte de la reglamentación más adelante. Pero lo que sí creo que está errado es decir, bueno, que los informales, ¿cuál es la diferencia entre el asalariado y el informal? La incertidumbre. ¿Okay? Claro. O sea, tan sencillo, ¿ah? Es decir, yo no sé si al fin de mes yo voy a cobrar. Exactamente. No sé, o sea, eso depende. Entonces, decir de que el informal va a tener una idea de cuánto va a ganar, ¿okay? Y va a hacer un pronóstico mensual. Y si no hace la contribución mensual, se le va a multar, me parece, pero eso es vivir en otro planeta. ¿Okay? Es decir, si hay algo que no tiene el informal, es la certeza. El asalariado, gane mucho, gane poco, sabe que 15 y último cobra. Entonces creo que es constante. Sí, entonces no se puede legislar algo que no se entiende. Entonces creo que en ese sentido, pero bueno, esto forma parte del proceso de aportes, ¿no? Yo creo que, bueno, si el espíritu tiene que ser construir, si yo veo que ahí dice el texto de tal artículo dice ABC y yo pienso que debe ser X, Y, Z, pues bueno, yo lo propongo, etcétera, y vemos a ver de esto que sale. Pero creo que es importante las premisas que se utilizan. El informal no tiene certeza de ingreso. Eso, o sea, pero obviamente es elemental. Que no, si yo no tengo certeza de ingreso, ¿cómo me voy yo a comprometer a hacer pagos mensuales? Sencillito, no hace falta un doctorado en Harvard para adivinar esto. El informal no tiene certeza de los ingresos. El asalariado, mal que bien, mientras tenga trabajo, sí. Entonces, son dos cosas diferentes. Yo no puedo hacer copy-paste de un criterio hacia el otro, el mundo informal, que es el mundo que está creciendo porque el empleo asalariado es una especie en extinción. Tenemos que adaptarnos. Lamentablemente, el marco legal, y lo digo con mucho respeto, a través del cual se maneja, digamos, el recurso humano aquí y en muchos países, está diseñado para un mundo que no existe. Un mundo que no existe. Es decir, estamos cada vez más digamos, a relaciones cliente-proveedor y no empleado-supervisor o empleado-empleador. Entonces, esa relación jerárquica está siendo sustituida por una relación comercial. ¿Cómo adaptamos los esquemas contributivos a esa realidad? Entonces, creo que es allí. Pero bueno, insisto, ¿no? Una vez más, creo que aplaudo la iniciativa, me parece positivo. Si tenemos cosas que opinar, si tenemos algo que aportar, bueno, hagámoslo, ¿no? No decir, bueno, yo no estoy de acuerdo claro. Pues no es no. Así que... Y mirar, digamos, otros puntos sí, de la propuesta, más allá solamente de lo que suele ser, digamos, lo mediático, ¿no? Sí, correcto. Oiga, ingeniero Quevedo, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Un gusto. Aquí lo vamos a tener más adelante seguramente porque esta discusión sigue avanzando. Sí. ¿Usted no se anotó en...? No, pero he estado sí, yo estaba mandando mi 600 y tantos. Sí. Pero bueno, ojo, o sea, quien no se ha inscrito también puede enviarle directamente sus aportes a la comisión de la asamblea, ¿no? Así que creo que este es un momento para todos ser parte del futuro. Y obviamente bajémosle la tónica, bajémosle emotividad, más propuestas, más realidades, más data y menos consignas. Claro que sí. Bueno, aquí vamos a estar en otra ocasión. Muchísimas gracias, ingeniero René Quevedo. Nos acompañó, consultor laboral. Tema de la Caja de Seguro Social sigue adelante. 10 y 30 minutos. Vamos a cambio comercial y todavía nos queda algo más en la Mañana Ancona.